Bueno, Besrat Hashem, Besrat Anishmaya, comenzamos una clase más sobre una visión del Moshiach, de argumentos del Ramban y el Rebbe, Lava Shalom. Hoy es 3 de Kislev, gracias a Dios, estamos muy poco, estamos en el mes de Hanukkah. Hoy es 27 de noviembre. Besrat Hashem, vamos a aprender un poco más sobre lo que es el Mashiach, tercera clase. Y bueno, antes de empezar, vamos a decir Tehillim 100, como es costumbre, agradecer a nuestro Rey maravilloso por todo lo que nos da. Todo lo que nos hace en esta vida es un tremendo milagro, como enseña Ramo Jafra, en el libro que estamos estudiando también en otras clases. Y todos los días es una bondad de Hakadosh Baruj Hu, todos los días es un milagro de Hakadosh Baruj Hu, todos los días es Hakadosh Baruj Hu. Así que hay mucho que agradecer por todo, en todo y por todo. Vamos a decir el Tehillim 100, mi querido iba a decirlo en español y después ese lo dice en hebreo, pues Hashem. Vamos, mi querido. Salmo de alabanza, grita jubilosamente al Eterno, toda la tierra, servid al Eterno con alegría, presentados ante su presencia cantando, sabed que el Eterno es Dios, el que nos hizo y nosotros somos suyos, su pueblo y el rebaño de su dehesa. Entrad por sus portones con agradecimientos y penetrad en sus atrios con alabanzas. Alabadle y bendecid su nombre, porque el Eterno es benevolente, su misericordia perdura por siempre y su fidelidad se mantiene para todas las generaciones. Besat Hashem. En hebreo dice, mismo les oído. Jurilado y no, inculpores y de Hashem, besinjo. Voy le funo, pero no de Ikia de no, y Elohim. Y usoni, pero anachni, amo, y menzumariso, voy solo beso do, hatzeroso. Biskilo, hoy lo borjishmo, y quito, y ado y no, y lo lo hastoy. Beador budoy, emino soy. Decía Tanishmaya, Besat Hashem. Mira lo que dice el Tehillim 100. Lo acabo de ver acá. Dice, salmo de alabanza, salmo de agradecimiento. Dice, gritad jubilosamente al Eterno toda la tierra. O cantad, alaben. Con toda la tierra. O alaben a Hakadosh Baruj Hu toda la tierra. Y aquí hay una enseñanza implícita, ¿no? ¿Cómo alabamos a Hakadosh Baruj Hu? Gritando, viva el rey, viva el rey, viva el rey. O Hakadosh Baruj Hu, Hakadosh Baruj Hu, gritando. La palabra Juriu Ladoinoi, Uoretz, las iniciales son la Hei, la Lamed, la Haf y la Hei. Eso forma la palabra Halajá. ¿Qué es Halajá? Ley, orden. O sea que la manera de alabar a Hakadosh Baruj Hu es a través del orden, a través del cumplimiento de las leyes. Es la única manera. Por eso, la pregunta que nos hicieron hace 8 días, ¿todo el mundo va a Dios? ¿Todo el mundo obedece la ley de Dios? Si obedece la ley de Dios, entonces va a Dios. Alaben, gritar jubilosamente al Eterno toda la tierra. ¿Quiénes gritan o alaban a Dios? Los que cumplimos las ordenanzas, la ley que Hakadosh Baruj Hu ha ordenado. Está en el Tehillim 100, también está en el Tehillim 66, que es Hashem. Ok. Vamos entonces con nuestro tema, una visión del Mashiach, del Rebbe y el Ramban Alav Shalom. Muy bien. Vamos a empezar haciendo unas preguntas para dar la entrada a la introducción al tema. Y dice, ¿cómo contestaría la siguiente pregunta? Han pasado casi 2000 años y Mashiach todavía no ha llegado.
¿Es posible que Hashem haya cambiado de opinión? A ver, Shulo, pero vamos a contestar estas preguntas en la explicación que el Ramban hace y el Rebbe también. Esta pregunta puede contestarse de muchas formas. Dos de las posibles respuestas surgen de las clases que vimos ya 2 semanas anteriores. Estoy leyendo dentro, dice, durante la primera clase discutimos la promesa de redención de Hashem que se encuentra en la Toira. Y si todas las palabras de su Toira son eternas e incambiables como lo son, no es posible que Hashem haya cambiado de opinión porque la Torah es inamovible. Akadosh Baruj Hu no cambiará la Toira sagrada. Así que es una forma de responder que Dios no ha cambiado la promesa y sigue en pie. Durante la segunda clase aprendimos que Akadosh Baruj Hu nos informó por medio de su profeta que Mashiach vendrá. Tenemos su palabra de que Mashiach va a venir y Akadosh Baruj Hu no miente. Hoy aprenderemos que a pesar de que estas respuestas son muy poderosas, hay una respuesta que lo es aún más todavía. Una respuesta que no deja lugar a dudas de que Mashiach es una certeza factual, o sea, hay una garantía. Va a venir. Durante las últimas 2 semanas nos ahondamos en las enseñanzas del Rambam acerca de Mashiach, en vistas de las profundas explicaciones del Rebbe, que revelan temas más amplios y profundos acerca de Mashiach. Hoy continuaremos con este viaje, descubriremos que bajo el enfoque del Rebbe, el Rambam revela la prueba definitiva de la llegada del Mashiach. Ahora, durante las últimas 2 semanas estudiamos la primera halajá de Mashiach del Rambam, en la cual él citó 2 pruebas para la llegada del Mashiach. La primera es del libro de Devarim, que afirma que el pueblo yehudí regresará a Israel, y la segunda del libro de Bamidbar, que afirma que Mashiach sucederá y superará como rey al rey David, o David Amelech. Hoy aprenderemos la próxima halajá del Rambam acerca de Mashiach, en la cual trae una tercera prueba para la llegada del Mashiach. Ahora, ambas pruebas son necesarias. La primera es insuficiente, puesto que habla solamente de la redención, pero no especifica que Mashiach será un redentor humano y que estamos obligados a creer en Mashiach como un ser humano, designado por Hakadosh Baruj Hu. La segunda prueba describe a Mashiach como un rey humano, por ende es necesario la segunda prueba. También es insuficiente debido a que no es evidente, necesitamos a nuestros sabios para descodificarla. El Rambam quiere que sepamos que negar la llegada del Mashiach es negar un argumento, un fundamento explícito de la Toira. Por ende, es necesario la primera prueba. Ok. Dice el Rambam en Mishneh Toira y Hot, Melajin u Melajamoteh 11.2. Dice, similarmente con respecto a las ciudades refugio, la Toira afirma, Hashem expandirá tus fronteras, deberás agregar 3 ciudades más. Esta misma nunca fue cumplida y ciertamente Hakadosh Baruj Hu no nos la ordenó en vano. Esta es una halajá que está en la Torá acerca de la ciudad de refugio cuando alguien asesinaba a alguien, a otra persona, y para huir de los familiares, de que no se vengaran o no tomaran venganza, tenía que huir a esta ciudad de refugio. Esta halajá plantea los siguientes 3 puntos. 1. En el futuro, Hashem expandirá nuestras fronteras. 2. Cuando eso ocurra, designaremos otras 3 ciudades de refugio. 3. Considerando de que esto nunca ocurrió aún, constituye una prueba definitiva de la llegada del Moshiach. ¿Por qué? Porque está en la Torá y debe cumplirse, pero no se ha cumplido.
Entonces pasemos a desglosar punto por punto la prueba que trae aquí el Rambam. La expansión de las fronteras. Cuando Hashem, Hakadosh Baruj Hu, prometió darle la tierra santa a los hijos de Abraham Avinu, él definió a Israel como un bloque de 10 tierras. El texto está en Bereshit 15, 19, 21. Con las tierras de los kenitas, los kenicitas, los cadmonitas, los getitas, los perecitas, los refaín, los emoritas, los kenanitas, los girgashitas y los yebusitas. No obstante, cuando se informó a Moshe Rabbeinu sobre cuáles eran las tierras que concretamente iban a heredar la nación, 3 de las que figuraban en la lista fueron omitidas. El sabio Rashi explica que esto no se trata de una revocación de la promesa original. Eso está en Devarim 7.1. Pero Rashi explica que esto no se trata de una revocación de la promesa original. Segundo trae Rashi de Bereshit Rabá 44:23. Todas las promesas que Hakadosh Baruj Hu hace se cumplirán, solo que en el momento adecuado. Ahora, Rashi, en el texto de Bereshit 15:19, dice, hay 10 naciones enumeradas aquí, pero él les dio solamente 7 naciones. Las 3 restantes, Edom, Moab y Amón, que aquí figuran como Keni, Kenisi, Calmoní, están destinadas a formar parte de nuestro patrimonio en el futuro. Como lo dice el pasaje, en la era del Mashiach, los judíos extenderán su mano sobre Edom, Moab y los hijos de Amón. Le obedecerán, dice Yeshayahu 11:14. Por lo tanto, aquí Yeshayahu explica, el profeta, que en la era del Mashiach, los judíos conquistaremos estas 3 tierras, cuando llegue el Mashiach. Ok. Ahora podemos entender que la primera parte del texto habla de que Hashem expandirá la frontera de Israel en la tierra, pero en la era del Mashiach. Ahora analicemos la segunda parte del texto. Cuando los judíos llegaron a Israel, designaron 6 ciudades de refugio. 3 en la ribera occidental del río Jordán y 3 en la ribera oriental. Si un judío cometía un asesinato en cualquier lado del río, él huía hacia alguna de dichas ciudades para escapar la muerte de manos de los parientes, los cuales los parientes de la víctima tenían ese derecho. Luego el asesino era llevado a la corte, bajo custodia para ser juzgado. Si lo encontraban culpable, se le otorgaba un castigo. Si se decretaba que había matado por accidente, era regresado a la ciudad de refugio y allí quedaba protegido de los familiares de la víctima. Se veía obligado a permanecer en dicha ciudad hasta que el fallecimiento del Kohen Gadol. Mientras que permaneciera en dicha ciudad, se encontraba a salvo. Si se iba de la ciudad, renunciaba al derecho a su vida, debido a que la Torá le da a los familiares de la víctima permiso para vengar a sus seres queridos tomando la vida del asesino. Eso tiene su explicación aparte, pero no es el tema a hablar. Estas 6 ciudades, se encontraban espaciadas de forma pareja a lo largo de la tierra para proveer un acceso igualitario. Refugio alrededor de la tierra. Sin embargo, cuando llegue el Mashiach y las fronteras se expandan, la gente de las zonas más alejadas deberán viajar grandes distancias para alcanzar el refugio, para asegurarse de que cualquier judío que pudiera necesitarlo pudiera alcanzar el refugio. Hashem ordenó la designación de 3 ciudades de refugio más para esta sección de la tierra, para cuando llegue el Mashiach. O sea que esta parte no se ha cumplido hasta la fecha. ¿Cuál es la prueba del Rambam? Hay muchas mitzvot que no podemos cumplir hoy y que solo podremos cumplir cuando llegue el Mashiach. No obstante, fuimos capaces de cumplirlas antes de entrar en Galut.
Esta es la única misma de las que fueron dadas a Moshe Rabbeinu y registrarse en la Toira que nunca pudo cumplirse. Su activación depende de la expansión de la tierra. Y esto pues no pasó a este nivel, que ocurrirá únicamente en la era del Mashiach. El Ramban cita esta misma como prueba definitiva de la certeza de la llegada del Mashiach. Por así decirlo, hay una misma suspendida en el aire, esperando ser activada, y una misma no puede ser suspendida ni borrada, puesto que las mismas son eternas, de la misma manera en que Hakadosh Baruj Hu, Hashem, es eterno. Hashem no nos dio preceptos en vano, así que si nos dio una misma de designar estas ciudades, ciertamente nos dará la oportunidad de cumplirla. Por lo tanto, el Ramban llegó a la conclusión de que Mashiach ciertamente llegará y que ciertamente heredaremos estas tierras. Ahora, de todas las mismos, Hakadosh Baruj Hu eligió incluir a Mashiach en la ciudad de refugio, debido a que el Mashiach también es un refugio. Así como ciertos lugares sirven como refugio, también lo hacen ciertos momentos. Pues la era del Mashiach será un refugio de todo aquello que es dañino e inapropiado en el Galut, en la diáspora. Esto incluye la hambruna, la guerra, los celos, la competencia dañina. Incluso hoy podemos refugiarnos en la Toira. Así como aquellos que tomaron una vida necesitaban un refugio, también nosotros necesitaremos un refugio cuando nuestros pecados afecten nuestra fuerza vital, espiritual. Encontramos este refugio en la Toira, que absorbe y protege nuestra integridad espiritual, dice el Rebbe en Likutei Sijot, 34, páginas 121-122. Ahora, dos preguntas que podemos hacernos a raíz de estos argumentos. Este es un argumento rotundo, pero el Rebbe plantea dos preguntas. ¿Qué gana el Rambam? ¿Qué gana el Rambam con esta tercera prueba, que no ha sido ya establecida por las dos primeras pruebas? Si la tercera prueba es necesaria, ¿por qué el Rambam la citó en un párrafo aparte? Debería haber presentado cada prueba en un párrafo separado, o en su defecto, las tres juntas en el mismo párrafo, haber ubicado dos en un párrafo y la tercera en otro, algo inusual. Esta pregunta podría parecerle demasiado quisquillosas al lector casual. ¿Qué importa si el Rambán trae una tercera prueba y la única es un párrafo separado? No podemos simplemente decir como el dicho, dos son buenas, tres son mejor. Sin embargo, para el Rebbe, estas preguntas son cautivadoras. Si lees el Rambam con la suposición de que cada detalle, incluyendo la ubicación de los dos párrafos, es precisa, deberías preguntarte, ¿por qué el Rambam se desvió del curso normal? ¿Qué está intentando decirnos acerca de esta prueba? Al ubicarla en un párrafo propio, si tomas nota de estas anormalidades, pueden darnos un gran vistazo en el hilo de pensamiento del Rambam. Efectivamente, como veremos, más adelante el Rebbe utiliza estas preguntas como trampolín hacia las profundidades de las palabras del Rambam. En resumen, luego de citar dos pruebas acerca de la llegada del Mashiach, el Rambam cita una tercera, el hecho de que una misma como la ciudad de refugio fue dada a Moshe Rabbeinu y solo será aplicable en la llegada del Mashiach. Esto da lugar al surgimiento de dos preguntas: ¿por qué es necesaria una tercera prueba? Y dos, ¿por qué el Rambam cita en un párrafo separado en lugar de mencionarla junto con las dos primeras? Pues vamos a estudiar la profundidad de las palabras del Rambam. Entonces, el Rebbe comienza su explicación al presentar tres tipos de promesas, donde cada una inspira un nivel distinto de confianza, y la vamos a llamar de la siguiente manera. Así la llamó el Rebbe. Dice, primero, existen promesas estipuladas o una promesa estipulada. Una promesa ajustada o ajustable
y una promesa definitiva. ¿Cuáles son las promesas estipuladas? Supongamos, y ese es el ejemplo que trae el Rebbe, que tu maestra te asegura que recibirás un premio si mantienes tu promedio de notas, ¿no? ¿Qué nivel de confianza tiene esta promesa? Pues te sentirás bien acerca de tus posibilidades. Pero esta promesa tiene un requisito. Tu promedio tiene que mantenerse, si no, no recibirás el premio. Entonces, si el promedio baja, no recibes tu recompensa, tu premio. Esto quiere decir que incluso si estás resuelto a mantener tu promesa, la promesa de tu maestra no inspira tu confianza completa. Tu resolución podría darte confianza, pero la promesa no es infalible, porque está sujeta a unas condiciones. Entonces, comparemos esto con las promesas de Hashem, que nos hizo a través de los profetas. Cuando un profeta predice un suceso negativo, no se nos asegura que éste ocurrirá. ¿Por qué? Porque depende totalmente de nuestro comportamiento. Por eso hay que hay profecías que no se cumplirán, o no se cumplen, porque dependen de nuestro comportamiento. Esto tiene también que ver mucho con la interpretación en cuanto a los sucesos sobre una persona. Por ejemplo, supongamos que Hakadosh Baruj Hu le da un sueño a alguien y le advierte situaciones complejas. Dicen los sabios, es un buen sueño. ¿Por qué? Porque te está advirtiendo. Significa que si cambias de actitud y comportamiento, no se cumplirá. Y si fuera un decreto definitivo, no te lo anuncia. Se va a cumplir y punto. Por ejemplo, a alguien le anuncian que le decretaron la muerte, que va a morir, que puede morir. Dicen los sabios, significa que si te lo anunciaron, es que puedes cambiar ese decreto. Pero no es definitivo. Si fuera definitivo, no se lo anuncia. Pasa simplemente. Entonces, además, si un profeta predice un suceso bueno y Hashem le ordena al profeta publicar la profecía, se trata de una certeza. Si se tratara de una comunicación privada, esta podría revertirse en un caso de un pecado. En este sentido, las profecías pueden ser como la promesa de la maestra. En ciertas circunstancias puede depender de nuestro comportamiento. Esto nos indica que las profecías no son siempre infalibles. Incluso si de alguna manera estamos seguros de que mantendremos nuestra inalterable lealtad hacia Hashem, nuestro nivel de confianza no está garantizado por la profecía, está asegurado por nuestra resolución. O sea, ¿cómo podemos garantizar? Sino cuando garantizamos nuestro comportamiento de que la profecía se mantendrá. Ok. Lo mismo aplica a las profecías acerca del Mashiach. Dice el Rebbe Likutei Sijot, 34, página 117, esta profecía predice un buen suceso. Y cuando Hashem ordenó a un profeta a publicar un buen suceso futuro, este no está sujeto a ser anulado por un pecado. Además, en este caso, la anulación es imposible, puesto que la Toira nos aseguró que para el fin de su exilio, los judíos se arrepentirán y serán redimidos instantáneamente. Dice el Mishneh Toira en Ley de Arrepentimiento 7.5. Si nuestro mismo arrepentimiento se encuentra asegurado, no será posible anular la profecía a través del pecado. No obstante, nuestra certeza, dice el Rebbe, no es resultado de la profecía misma, sino que está garantizada por factores externos, el método de su entrega y las reglas que lo gobiernan. Entonces la profecía es, el pueblo yehudí se arrepentirá por completo. Entonces, como la profecía es que nos arrepentiremos, entonces habrá Moshiach. Las profecías no son certezas inherentes. Si bien Hashem nunca miente, las profecías son cuestiones estipuladas y por lo tanto están sujetas a una anulación. Si bien la profecía del Mashiach técnicamente no puede revocarse, puesto que A, fue profetizado públicamente y B, ciertamente nos arrepentiremos.
Nuestra confianza en ella no se deriva de la profecía misma, sino de estos tecnicismos externos. O sea, de que el Mashiach fue una profecía pública y que también se dijo que el pueblo yehudí todo se arrepentirá. En otras palabras, la profecía misma nos inspira confianza, sino que lo hacen los tecnicismos. No es que nos inspire confianza repito, la profecía misma no inspira confianza, sino los tecnicismos. O sea, de lo que depende. De que el Moshiach vendrá porque es algo público y se dijo públicamente. Es una profecía pública, que no está sujeta a nada, vendrá. Y segundo, si depende de nuestro comportamiento, también se profetizó que el pueblo yehudí se arrepentirá en el fin del exilio. O nos arrepentiremos. Por ende, la respuesta simple de que Mashiach vendrá, porque eso se ha predicho, es deshonesta. Mashiach vendrá por ciertas condiciones vinculadas a esta profecía, pero ninguna de ellas es tan convincente como una profecía. Ok, pues el Mashiach vendrá porque se ha dicho, porque se dijo que el Mashiach vendrá como una profecía. Está bien. También se dijo que el pueblo yehudí se arrepentirá y por eso vendrá también. Y eso está profetizado también. Eso es lo que el Rebbe llama una promesa estipulada. Está estipulado que el Mashiach vendrá. Ok, pero vamos a otro nivel más grande. Promesa ajustable. Explica el Rebbe y dice, supongamos que tus padres te prometen de regalo de graduación un espectacular viaje al Caribe de un valor de $10,000. La pregunta es, ¿puedes estar seguro de que terminarás en el Caribe luego de tu graduación? Bueno, eso depende. ¿Depende de qué? En gran medida de las condiciones climáticas del Caribe. Si hay un huracán y el hotel que reservaron sufre daños físicos, sus vacaciones se verán postergadas o decidirán regalarte un viaje a otro lugar. Además, si ellos no especificaron que ellos mismos se encargarían de los arreglos, quizás podrían darte el dinero y dejar que tú te encargues de organizar el viaje. En otras palabras, puede confiar en que recibirás un viaje de $10,000, pero eso puede tener una mirada de formatos, cambiar las condiciones. Comparemos esto con las promesas registradas en la Torá escrita. Si la Torá es eterna, nada de lo que está en ella es sujeta al cambio. La Torá promete algo, esto ciertamente ocurrirá. Pero puede ocurrir de más de una manera posible. Escribe el Rebbe en el Likutei Sijot 34, páginas 117-18, y dice, si bien la Torá es eterna y todas las palabras son ciertas, sus palabras pueden ser cumplidas en un sentido espiritual en lugar de literal. Por ejemplo, los sucesos históricos registrados en la Torá no deben ser comprendidos como eternos o recurrentes. La dimensión eterna en estas historias yace en sus homilías y mensajes espirituales con relevancia eterna. Porque hay cosas que sucedieron y sucederán una vez nomás, y no volverán a suceder. Pero su mensaje eterno sí quedará. Ahora, lo mismo se aplica para las promesas divinas, que están registradas en la Torá. Ciertamente deberán cumplirse, pero están sujetas a las condiciones y definiciones transmitidas por nuestros sabios, de bendita memoria. Si una promesa fue registrada sin una estipulación de que ocurrirá de forma literal, entonces quizás no se cumplirá en un sentido literal. Por ejemplo, la Torá promete larga vida a aquellos que honran a sus padres. Eso está en Devarim 5:15. Honra a tu padre y a tu madre y largos días tendrás sobre la tierra. Largos días tendrás sobre la tierra. Largos días tendrás una larga vida, perdón. Sin embargo, algunas personas que obedecen a sus padres mueren jóvenes. El Talmud se pregunta sobre esto
Y explica que Hashem siempre cumple su promesa de larga vida. A veces en esta vida o a veces en la vida después de la muerte. Lo mismo se aplica a las promesas de Mashiach, registrarse en la Toira. El hecho de que la Toira promete que el Mashiach vendrá no tranquiliza a todos. No puede evitar que nos cuestionemos sobre esta pregunta. ¿Se cumplirá en un sentido literal o en uno metafórico? Si bien nuestros sabios nos informaron que esta promesa se cumple y se cumplirá de forma literal, no puede ser llamado un hereje por cuestionarla. Está mal negar las enseñanzas de nuestros sabios, pero no se trata de una herejía. La pregunta es válida y podemos preguntarnos, ¿se cumplirá de manera literal o de manera metafórica? El único tipo de promesa que inspira una confianza absoluta en ella es una promesa absolutamente definitiva, que no tenga cuestionamientos, o sea, que sí o sí se tendrá que cumplir. Ahora, cuando la Toira nos dice que hay una misma que nunca pudo cumplirse y que solo podrá ser cumplida con la llegada del Mashiach, es una garantía definitiva y absoluta que Mashiach vendrá. Esto se debe a que no hay nada más absoluto que un precepto divino. ¿Por qué? Porque el precepto divino no dejará de existir y no cambiará. Existe porque Hashem lo dijo y se cumplirá porque no se ha cumplido y porque la condición para que se cumpla es que venga el Mashiach. Explica el Rebe, o escribe el Rebe, en Likutei Sijot 34, páginas 115, 116. Dice, Ramban escribió, en la Torah figura de forma clara y explícita que una misma perdura para siempre sin cambios, agregados ni disminuciones. Dice el Mishneh Torah, Ilhot, el Mishneh Torah, Ilhot, Yesodei HaTorah, 9.1. Una vez que establecemos que la redención es parte de una misma, que el Mashiach no es una cuestión opcional, sino que es una misma que tendrá que cumplirse, que es eterna y que no está sujeta al cambio, se vuelve imposible sugerir que la promesa del Mashiach, Halbe Shulon, está sujeta a cambios. Porque ya vimos que es una misma y que no dependerá de sí o esto, sino que vendrá y se cumplirá. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero que se cumplirá, se cumplirá. Entonces, la creencia del Mashiach es un principio fundamental del judaísmo, puesto que, como aprendimos en la primera clase, la Toira no puede volverse obsoleta. La Toira es eterna. A menos que llegue Mashiach. Hay cosas que no se han cumplido y se cumplirán cuando venga Mashiach. Y hay mismos que hoy no se cumplen, que solo se cumplirán con las condiciones que Mashiach traerá. Reunir a todos los Yehudim, hacer el templo, reunir a Yehudim, y las condiciones para que todas las mismas se cumplen. Solo con el Mashiach se cumplirá esto. La misma de la ciudad de refugio no podrá activarse y mucho más se volverán obsoletas sin el Mashiach. Por lo tanto, es evidente y es una prueba contundente de que Mashiach vendrá. Sin embargo, la creencia del Mashiach no es una misma en sí misma, sino que está sujeto a una misma. Y por esta misma se convierte en una misma, pero que está derivada de una misma, que son la ciudad de refugio. Debido a que las mismas son instrucciones específicas, un amplio concepto judío no puede ser definido como una misma específica, incluso si conlleva ciertos requisitos específicos. Entonces, Mashiach es un concepto amplio, fundamental para el judaísmo, pero no es una misma, sino un principio fundamental del judaísmo que depende de una misma, y la misma depende de Mashiach también. La creencia de Mashiach es un concepto fundamental judío, pero no es una misma. Al no tratarse de una misma, es posible argumentar que si no llegó hasta ahora, ya no vendrá. Podríamos rechazar el argumento, pero no lo rechazaríamos rotundamente. Al introducir la ciudad de refugio, el Ramban
Demostró que el Mashiach es parte de una misma, pero no la misma en sí. Una vez que nos dicen que Mashiach es parte de una misma, el hecho de que vendrá se vuelve una verdad absoluta, que no está sujeta al cambio. Hakadosh Baruj Hu no solo es invariable, también es inalterable. Y así también ocurre en el caso de las mitzvot, mandamientos. Si afirmas que la llegada del Mashiach está sujeta a cambios, esta está diciendo también que las mitzvot están sujetas a cambio. Esto es insostenible en el judaísmo y equivale a una herejía. Hakadosh Baruj Hu no tiene cambios, ni las mitzvot tienen cambio. Quien afirma eso es una herejía. Por lo tanto, Hakadosh Baruj Hu es inalterable e invariable. ¿Y qué significa eso? Que las mitzvot son inalterables e invariables, no tiene cambios. Y Hakadosh Baruj Hu nos dio una mitzvah que no se ha cumplido nunca en la Torah. Y Dios nos puso una mitzvah para que no se cumple, se tendrá que cumplir. Pero está condicionada a la venida del Moshiach. Por lo tanto, el Moshiach vendrá. ¿Cuál es la perspectiva novedosa del Rebbe? La necesidad de 3 pruebas. El Rebbe, explica. El Rebbe dice, es el motivo por el cual el Ramban agrega la 3ª prueba. Al hacer referencia a la ciudad de refugio, o sea, a eso se refería el Rebbe, el Ramban brinda una prueba rotunda e irrefutable de la veracidad del Mashiach. No se puede negar que Mashiach vendrá en un sentido literal sin afirmar que la misma ha cambiado. La primera prueba del Ramban es una promesa de la Toira, de que Mashiach vendrá. Una persona que desee negar la llegada del Mashiach puede simplemente reinterpretar y dar vuelta esa promesa, sin ser llamado un hereje, al argumentar que esto puede entenderse como una liberación espiritual. Si así lo dijera. La segunda prueba del Ramban fue la profecía de Bilam. También esto podría ser negado como prueba, sin parecer un hereje. Es decir, que las profecías están sujetas a la anulación si uno no lo merece. La tercera prueba del Ramban demuestra que Mashiach es parte de una misma. Y no se puede negar una misma, porque son inalterables e incambiables. No es simplemente una prueba. Eleva a la promesa de Mashiach a la categoría de irrefutable. No puede ser un judío creyente o una persona que cree en Hakadosh Baruj Hu, y que también cree en la venida del Mashiach, y sugerir que una misma podría ser obsoleta. Ciertamente no puede ser judío creyente y sugerir que una misma podría ser imposible de cumplir. Esta misma deberá activarse, por consiguiente Hashem deberá traer al Mashiach para que se cumpla. Entonces, la pregunta es obvia. Una vez que contamos con la tercera prueba, ¿para qué entonces necesitamos las primeras 2? La respuesta aparece extensamente en las primeras 2 clases. Ellas demuestran que Mashiach restaurará la Toira a su estado completo original y, como aprendimos en esta clase, agregará la misma que no era practicable en ese entonces. 2, cambiará la atmósfera universal a una santidad divina. Y por lo tanto, el mundo conocerá y reconocerá a Hakadosh Baruj Hu e irá directamente a Dios. Y todo el pueblo será reunido. Ahora, si bien la Toira es más santa y más importante que las profecías, el castigo por la infracción de una profecía es aún más severo que el castigo por violar un precepto de la Toira. Hay una escala móvil de castigos por violar una misma, pero aquel que viola o niega cualquier aspecto de una profecía se ve castigado por una muerte pronta. La razón para esto es porque es que las profecías son de forma directa en que Hashem se comunica con nosotros. Si las negamos,
o las violamos, equivale a negar o ignorar una instrucción personal de Hakadosh Baruj Hu. En consecuencia, las tres pruebas del Ramban pueden entenderse en orden ascendente. La primera es la prueba de la Toira, luego la prueba de la profecía de Bilam. El mensaje personal de Hashem hacia todos los judíos finalmente es una misma que hace que Mashiach sea hecho indiscutible. Por lo tanto, de esta manera el Rebbe trae unas explicaciones profundas acerca de que es inminente la venida del Moshiach. La pista del Rebbe para todo este argumento es que el Ramban ubicó esta prueba en un párrafo separado y no lo incluyó con las otras dos. Para el Rebbe, esto es un indicio de que no se trata tan solo de otra prueba. Para el Ramban constituye una categoría en sí misma. Las primeras dos pruebas tienen un común denominador. Son rotundas, pero no concluyentes. Hay una promesa, pero no concluyen porque se pueden generar interpretaciones válidas sin ser herejía. Ambas están sujetas a cambios en algún nivel y requieren argumentos adicionales para darles cauce, para aumentar su certeza, para poder decir que es así. Sin embargo, la tercera prueba tiene peso propio y no necesita apoyo adicional, puesto que es concluyente. ¿Cuál es la promesa? El Moshiach vendrá. Y la tercera prueba en sí misma es contundente y no necesita, no necesita apoyos distintos a ella y concluye. Lo que se dijo acá va a pasar. Ese es el motivo por el cual Ramban la presentó en su párrafo propio. Sigue diciendo el Rebbe, el conocimiento mismo de que hay una mitzvah, un mandamiento en la Toira que espera la llegada del Mashiach, que Hashem la está guardando para la llegada del Mashiach, fortalece nuestra creencia en su llegada. Besat Hashem, que tengamos el mérito de verlo pronto, ojalá en nuestros días. Besat Hashem, Besat Anishmaya. ¿Cuáles son los puntos claves que explicó el Rebbe de los escritos del Rambam? Una profecía puede estar sujeta a ser anulada bajo ciertas condiciones. Por lo tanto, la confianza que nos inspira no es infalible. Incluso cuando estamos seguros de que una profecía en particular se cumplirá. 2. Una promesa de la Toira puede cumplirse tanto en un sentido literal como en un sentido espiritual. Por lo tanto, la certeza que ofrece no es infalible. Porque alguien podría decir, bueno, se podrá cumplir de manera espiritual. Otro de manera literal. Incluso cuando estamos seguros de que cierta promesa particular se cumplirá de forma literal. Inherentemente, una misma no está sujeta a cambios. Así como Hashem, bendito su nombre, no cambia, tampoco lo hacen sus mitzvot. Saber que Moshiach está incluido en una misma que nunca ha sido cumplida y está esperando la llegada del Mashiach para activarse es una prueba definitiva de que el Mashiach ciertamente vendrá y eso le da orientación y focaliza las dos primeras de que la venida del Mashiach no será un asunto espiritual, sino literal. Y que la profecía de Mashiach se cumplirá. Besat Hashem en nuestros días, que tengamos el mérito, el sejut, de verlo pronto en nuestros días, que cuando venga el Mashiach no nos encuentre flojos, sino haciendo nuestro trabajo y que nosotros podamos desde ya vivir con esa fe, esa confianza de que Mashiach vendrá y nos alegremos con su llegada pronto en nuestros días. Gracias por haber venido a la clase. Vamos a una serie de preguntas si las hay. Esta es la tercera clase. Nos quedan dos más. ¿Verdad, Hashem? Muy importante lo que hoy explicó, lo que el Ramban trae como argumento y que eso es para que nos alegremos de que el Moshiach vendrá, Besrat Hashem, y que el mundo cambiará y ese mundo ideal que esperamos será pronto en nuestros días de Hashem. Un abrazo para todos y buena semana para todos. Que Hashem nos cuide.